Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora Anaí Solís. Día 10. Antiguo Testamento, libro de Génesis, capítulo 21. Nacimiento de Isaac. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham. En su vejez, esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham, le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios, me has hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Expulsión de Agar e Ismael. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Pacto entre Abraham y Abimelec. En aquel tiempo, Abimelec, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Lo juro, respondió Abraham. Luego Abraham se quejó ante Abimelec por causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelec se habían apropiado. Pero Abimelec dijo: no sé quién pudo haberlo hecho. Me acabo de enterar, pues tú no me lo habías dicho. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Pero Abraham
apartó 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelec le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado estas 7 corderas? Acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham. Ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelec y Ficol, el jefe de su ejército, volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo. Génesis capítulo 22. Dios prueba a Abraham. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: ¿pero dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que no has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de su descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Los hijos de Nahor, verso 20. Pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia que también Milca le había dado hijos a su hermano Nahor. Su hijo primogénito fue Uz. Luego nacieron sus hermanos Buz y Kemuel.
Este último fue el padre de Aram. Después siguieron Quesed, Jasó, Pildas, Jidlaf y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Estos fueron los 8 hijos de Milca. Le dio a Nahor, hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con Reumá, su concubina. Ellos fueron Tebah, Cahán, Tahas y Macá. Génesis capítulo 23. Muerte de Sara. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, la ciudad de Hebrón en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponerle a los hititas lo siguiente: entre ustedes yo soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron: escúchenos, Señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo: si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpela, que está en los linderos de su campo. Díganle que me vendan en su justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efrón, el hitita, que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham, en presencia de todos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad: no, señor mío, escúcheme bien. Yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su esposa. Una vez más, Abraham hizo referencia ante la gente de ese lugar y en presencia de los que estaban allí, les dijo a Efrón: escúchenme, por favor. Yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptelo usted y así yo podré enterrar allí a mi esposa. Efrón le contestó a Abraham: Señor mío, escúchenme. El campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierra a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenio. 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Manré, pasó a propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 al verso 34. Jesús calma la tormenta. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», le contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó
y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Liberación de 2 endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. A cierta distancia de ellos estaba paseando una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban a los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de los que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, les suplicaron que se alejara de esa región. Libro de Mateo, capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, les dijo al paralítico: «Ánimo, hijos, tus pecados quedan perdonados». Algunos de los maestros de la ley murmuraban entre ellos: «Este hombre blasfema». ¿Cómo Jesús conocía sus pensamientos? Les dijo: «¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues, para que sepan, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Se dirigió entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó y se fue a casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Llamamiento de Mateo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo Mateo. Se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores?». Al oír esto, Jesús le contestó: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Antiguo Testamento. Libro de Salmo, capítulo 7, verso del 10 al 17. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya he preparado sus mortíferas armas, ya tienen listas sus llameantes saetas. Miren el preñado de maldad. Concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caerá.
Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Meditación del día de hoy. Dios nunca llega tarde. Podemos estudiar el libro de Génesis y quedarnos con algo en este día de hoy. Ver a una mujer que no era culpable porque simplemente ella había obedecido a su dueña. En ese momento, ella le dio un hijo, Abraham, el cual más adelante iba a ser una incomodidad para Sara. A ella ser destituida, la mandaron a salir de ese hogar. Cuando cae en el desierto, se pudo encontrar que había acabado su agua. Pero recuerda algo, mi querido oyente, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo con sus respuestas. El ángel de Dios visitó a esta egipcia y pudo darle agua para que su hijo y ella pudieran vivir. También podemos ver cómo Abraham sacrificó a su único hijo en obediencia al Señor. Y justamente en el momento que él lo iba a sacrificar, vino nuevamente la voz de Dios que le dijo: no le hagas daño al muchacho. Por lo que he visto en ti, he visto tu fidelidad, he visto tu temor a Dios. Qué maravilloso es poder aprender en este capítulo la obediencia que tenía este hombre. Un corazón precioso que solamente escuchaba la voz de Dios, obedecía a todo lo que Dios le decía. Que tú y yo podamos tener ese oído afinado siempre a escuchar cada asignación del Padre y poder obedecer, porque dice que en la obediencia están las grandes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo seamos ese hombre y esa mujer que vivamos en obediencia como lo hizo Abraham, amigo de Dios.